Diputado Alejandro Bodar, gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, el diputado, por supuesto, es economista también, así que algunos de estos temas vamos a hablar. Y después le quiero preguntar algo puntual sobre el tema inseguridad en la ciudad, de lo que estuvimos viendo en las últimas horas, que para mí era una serie de los tres chiflados, pero después le voy a decir por qué. Diputado Bodar, a ver, el dólar por las nubes, recién lo hablábamos con Lozano, la inflación que sigue picando, las reservas que siguen cayendo, bueno, el combo explosivo que tiene que aguantar un año más. ¿Cómo lo están observando ustedes? Con mucha preocupación porque creemos que esto tiene un costo social enorme que muchas veces no está en el centro de la agenda, pero hay que ponerse en la situación que están pasando trabajadores que se ven suspendidos, despedidos, salarios que ya no alcanzan, jubilaciones que no alcanzan, y bueno, y ese es el costo de este sin rumbo, o como decía el diputado Lozano, de esta bola sin manija en la que se encuentra la economía del país, porque acá para frenar un poco esta situación de recesión con inflación, que es tremenda para los que menos tienen, habría que aplicar medidas muy fuertes que lamentablemente no están en la cabeza. ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que ya la situación desde el punto de vista financiero no da más. Yo creo que en la medida de que se le permita a los bancos hacer lo que quieren, nosotros no tenemos ningún tipo de posibilidad de avanzar. Yo creo que hay que ir hacia una nacionalización o control muy fuerte del sistema bancario para precisamente controlar esta situación y no dejar que por vía de la especulación se licúen los ahorros argentinos y de los que menos tienen. Y en el tema del comercio exterior, creo sinceramente que nosotros tenemos que tomar medidas similares. Acá hay que volver a controlar qué es lo que sale, qué es lo que entra, porque si no, nos encontramos con esta situación donde hay una especulación de doble vía, tanto a partir del comercio exterior como a partir del sistema financiero. Y ahora, esto es lo que pero digo, ¿a través o por qué rol se llegó a esto? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un problema estructural muy grande, que por un lado es el de la deuda. Nosotros no hay ningún negocio que pueda funcionar si usted todo lo que produce, la ganancia de un país, no le alcanza todos los años para pagar los intereses de una deuda que usted tiene. Nosotros tenemos, o sea, ¿qué economía puede funcionar, una economía familiar, si gana 10.000 y tiene que pagar 15.000 por año? O sea, no hay ninguna. Y bueno, y esta es un poco la historia de este país. Nosotros estamos atados a este tema de la deuda externa, que se ha consumido todos los ahorros, toda la ganancia del país, detrás del cual está la desindustrialización y están los grandes bolsones de pobreza, y es una deuda que mientras más se paga, más se debe. Yo hago un cálculo simple tomando un dato de la presidenta. La presidenta ha dicho que desde que asumió Néstor Kirchner hasta ahora hemos pagado 193.000 millones de dólares. Ahora, lo que no dice es que cuando asumió la presidencia debíamos 170.000 millones. ¿Cómo puede ser? Si debíamos 170.000, se pagaron 193.000 y todavía debemos cerca de 300.000. O sea, es una cosa Pero a ver, yo la escuchaba a la presidenta, lo escuchábamos a Néstor Kirchner. Uno escucha al kirchnerismo decir, se pagó todo. Ahora estamos sin ningún tipo de problema, le pagamos al Fondo Monetario. Bueno, al Fondo Monetario sí. Pero digo, como si no debiéramos nada. No. Y la otra es, bueno, está bien, ¿y qué hacemos? ¿No pagamos? Bueno, yo primero, con relación al kirchnerismo, ha tenido sí una virtud que ha logrado desplegar un doble discurso tremendo, porque mientras decía una cosa hacía la opuesta, y durante un tiempo la gente creyó, porque entraba mucho dinero al país, alcanzaba mínimamente para que la situación no explotara, pero eso ahora se está terminando, porque bueno, en concreto, despidos, suspensiones, bajos salarios, la gente empieza a mirar más lo que se hace que lo que se dice. No nos desendeudamos, hicieron un mecanismo que es perverso, porque ¿qué pasó? Nosotros tenemos menos deuda de esos 300.000 que debemos, menos deuda con bancos, organismos financieros internacionales, pero hemos trasladado la deuda a la ANSES, al Banco Central y al Banco de la Nación Argentina. O sea, ¿qué quiere decir hoy? El Estado hoy le debe a la ANSES, antes, porque utilizaron los fondos de la ANSES para cancelar deudas, pero se endeudaron con todos los jubilados. Cuando discutimos que no alcanza para el 82% móvil o que están comprometidas las jubilaciones es porque el Estado se llevó la plata y dejó papelitos. O sea, hoy el Estado le debe a la ANSES. Eso yo no creo que sea desendeudamiento. Lo que ha pasado es que se ha hecho un desfalco
de los fondos de los jubilados. Lo mismo ha pasado con el Banco Central, por eso nosotros tenemos parte de nuestras reservas, son papeles que el día que hagan falta hacerlos efectivos, ahí nos vamos a ver con problemas. El país debe más que antes. El problema es que ha habido un cambio en la composición interna de la deuda que ha pasado de ser con organismos internacionales, en gran parte ha pasado a estar con instituciones del Estado argentino dineros que nunca se tendrían que haber tocado. Con relación al otro tema de la salida, yo creo que nosotros, el político que le dice a la sociedad que pagando la deuda tal cual como se paga hoy, puede progresar la Argentina o solucionar algún problema, miente. No hay ninguna posibilidad de que la Argentina salga del pozo en el que está mientras se siga pagando. Yo lo que creo que hay que hacer es que suspender y hacer una auditoría. Nosotros no puede ser que todavía, 30 años después de que se inició esta bola loca, estemos discutiendo si la deuda es legal o ilegal. O sea, ¿por qué todos, nadie puede decir que no sea cierto que una parte importante de esa deuda era deuda de empresas privadas que, como uno de los últimos actos de Cavallo al frente del gobierno dictatorial, se la trasladó al Estado? Es decir, nosotros parte de lo que estamos pagando en deuda era deuda de grupos como el Grupo Macri, por ejemplo, ¿no es cierto?, que pidieron deuda de manera irresponsable en un momento especial del mundo. Empresarios en la Argentina iban y sacaban dólares en deuda, pero que después, como no la pudieron pagar, se la enchufaron al Estado. Entonces, ¿por qué los argentinos tenemos que pagar con hambre, miseria, una deuda que no es nuestra? Bueno, esto que todos lo saben, hasta hay un fallo legal del juez Ballesteros que planteaba que el Congreso investigue, nunca se hizo. Yo creo que hay que suspender e investigar. De ahí va a salir cuál es la composición real de la deuda, la parte que es de los empresarios argentinos. ¿Por qué la tiene que pagar el pueblo? ¿Por qué no se la podemos devolver a los grupos empresarios para que la paguen ellos? Y sobre la parte legal tenemos que discutir si ya no la pagamos 50 veces. Pero bueno, será una discusión de la parte legal. Ahora no podemos seguir rifando nuestro futuro y el de los niños. O sea, cuando discutimos los problemas del país, muchos están ligados a esto. Entonces, un país que en estos años hizo que se le fugaran por la parte de la deuda 193.000 millones, la fuga de capitales se calcula que es de 80.000 millones más. Yo me pregunto, ¿qué país puede salir adelante con semejantes niveles con semejante mochila? Claro, es imposible. Después discutimos, necesitamos pagar para que vengan capitales. Yo creo que la ecuación es distinta. Lo primero que necesitamos es que dejen de ir capitales, porque a nosotros, entre lo que se va y lo que entra, el país tiene un déficit enorme porque paga más de lo que después vuelve. Y como bien se decía acá hace un rato, encima los capitales que vienen, últimamente vienen con condiciones tan leoninas que no son un negocio para el país. A lo mejor pueden ser para algunos funcionarios que terminan en este círculo de corrupción, pero prácticamente se le está firmando a los empresarios extranjeros que pueden hacer lo que quieren, disponer libremente de las ganancias, no necesitan invertir, o sea, y al país lo que le queda en muchos casos es contaminación y nada en limpio, ¿no? Salimos de la economía, nos metemos en la política y en la ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas volvimos a ver un escenario y una escena muy conocida y repetida en los últimos tiempos, que es la miseria de la política, cómo emerge a la superficie cuando, digamos, a ver, gobiernos de distinto color, gobierno nacional, gobierno de la ciudad, empiezan a disputarse la política en desmedro de la gente. La Metropolitana, la Policía Federal y Bernie, los tres como los tres chiflados, golpeándose la cabeza de los delincuentes que andan dando vuelta. Veíamos el caso del motochorro que robó al turista extranjero que anda por ahí, que nosotros le tendríamos que decir que se presente, por favor, el motochorro, que nos cuente qué fue lo que pasó, para por lo menos entrarnos, si después va a salir de vuelta, no vamos a hacer nada, los jueces lo van a dejar otra vez libre. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? Porque pareciera que si el gobierno nacional es de un color y el gobierno de la ciudad de otro, no hay solución. Bueno, sí, después tenemos incluso un problema mayor, porque hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en la capital, es decir, o sea, gobierne un color u otro, los problemas de inseguridad son altísimos, por lo tanto, está mostrando una incapacidad grande de los dos gobiernos por solucionarlo, y evidentemente después hacen hasta juego político, mientras en el medio está la gente y se tiran la pelota de un lado para el otro, mientras que la gente es la que sufre las consecuencias. Yo creo que hay un primer elemento para discutir seguridad. Si nosotros no tenemos una política activa de inyectar el dinero que haga falta para sacar de la marginalidad al 1.200.000 jóvenes que no trabajan, no estudian y no tienen ningún tipo de perspectiva
de salir adelante, no va a haber ningún plan de seguridad que pueda funcionar. Porque hay un bolsón de jóvenes que es presa muy fácil de los grandes grupos delictivos que no viven en los barrios pobres. Muchos pueden llegar a vivir en Puerto Madero, pero que utilizan esa situación para... Volvemos a lo de antes, ¿no? La plata que falta. Bueno, exactamente. Porque si nosotros, en vez de esta fiesta de regalar nuestros recursos, los invirtiéramos ahí, esa es la primera política de seguridad para mí, sacar esos pibes de esa situación. En segundo lugar, yo creo que hay que tener en claro que hay que hacer una política... Lo vamos a resumir en 30 segundos porque no... bueno, creo que hay que hacer una profunda reforma policial porque en muchos casos la policía es parte del delito, una reforma grande en materia judicial porque pasa exactamente lo mismo, y yo creo que hay que cambiar las estructuras, viejas estructuras políticas que se financian muchas veces del delito. O sea, entonces, en los que son parte del problema no pueden solucionarlo. Alejandro Bodar, gracias No, muchas gracias por la visita.